Vamos a iniciar nuestra materia de líneas 2 y en esta oportunidad vamos a ver el diagrama de cargas en estructuras reticuladas. En la anterior clase habíamos visto el cálculo de esfuerzos en estructuras de postes de hormigón. Quería saber si a nuestra colega les ha pasado el diagrama de cargas de las estructuras tipo HT. Sí, Inge, nos ha pasado. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé si tienen preguntas con relación al anterior tema de las estructuras de postes de hormigón. Bueno, si no tienen, entonces vamos a continuar. Entonces, ustedes saben que una estructura reticulada está formada por angulares L, ¿no es cierto? Por angulares L. Y normalmente hemos dicho que están conformadas por angulares de más o menos 1,5 metros, 2 metros de longitud máximo, y entonces eso se puede llevar al hombro hasta la punta del seso. Los postes de hormigón tienen la desventaja de que y entonces solamente se puede llevar por grúa. Pero entonces la grúa, como tiene que llegar hasta el sitio de la ubicación de la torre, entonces hasta ese lugar tiene que haber un acceso vehicular. Pero como hasta la punta del seso normalmente no hay acceso vehicular, entonces el diagrama de cargas para estas estructuras lo que vamos a ver, porque los fierritos, los angulares, se pueden llevar en el hombro hasta la punta del seso, y en la punta del seso ya hacer el armado correspondiente como un mecano, y entonces con eso ya se puede tener toda la estructura armada en la punta del seso. Entonces, normalmente esas estructuras tienen una o dos cables de guardia en la parte superior. Dos cables de guardia en la parte superior. Y obviamente que tres conductores de fase, para que pueda transmitir la energía eléctrica por debajo, ya sea en configuración horizontal o vertical. Entonces, tenemos esos valores. Entonces, el diagrama de cargas básicamente es que en cada punto de fijación, digamos, de los cables de guardia, donde la estructura lo está agarrando al cable de guardia, ahí tenemos que considerar una fuerza vertical, una fuerza transversal y una fuerza longitudinal. Entonces, esas tres fuerzas tienen que ser en cada punto de fijación de los cables de guardia, serían entonces caso 2, y más abajo están los conductores, los tres conductores de fase. En igual forma, en que calcular los esfuerzos verticales, transversales y longitudinales en cada punto de fijación de los conductores de fase. Ahora, una estructura lo instalamos en la punta del seso, y entonces tiene que estar todo el año en la punta del seso. Y además todo el año tiene que estar sin que se modifique su estructura. Como está armado, ahí tiene que quedarse. No es como nosotros, que digamos en invierno nos ponemos abrigo, en verano nos quitamos el abrigo, si llueve nos ponemos un paraguas, etc. Eso no. La estructura tiene que estar diseñada para cada tipo de efecto que tiene que recibir del medio ambiente y para todo el año. Por eso es que hay diferentes
diferentes casos de medio ambiente. Entonces, si es que se van a la página 6, si se van a la página 6, por favor, a la página 6, está el inciso 10, combinación de cargas, dice. Entonces, ahí está, caso 1, NESC intacto. NESC intacto. Y en la página 7, están los diagramas. Entonces ahí dice caso 1, NESC intacto. NESC intacto, caso 1, NESC intacto, en la página 7. Ahí está la estructura, y en los dos puntos de cable de guardia arriba están las tres fuerzas vertical, transversal, longitudinal, y también más abajito para los tres conductores de fase. Entonces dice caso 1, NESC intacto. Y ahí, ahí dice 6 milímetros de hielo. Entonces, quiere decir que la condición NESC intacto es que cuando el conductor tiene 6 milímetros de hielo. Ha caído nieve y se han acumulado 6 milímetros. Luego 18 kilos metro cuadrado, presión de viento. Entonces, que hay viento, ahí dice 65 kilómetros por hora. 65 kilómetros por hora. Entonces ya sabemos que la velocidad de 65 kilómetros por hora se multiplica por la 0.0045 V al cuadrado, y con eso tenemos la presión que genera el viento en la parte donde sopla. Entonces eso sería 18 kilos metro cuadrado. Y finalmente la temperatura, en este caso menos 9 grados centígrados. Entonces, y así sucesivamente, el siguiente es el viento máximo. Cuando hay viento máximo, la presión, la velocidad, en el caso 2, viento máximo, la velocidad de viento son 110 kilómetros por hora. En el NESC intacto era solamente 65. En este, como es viento máximo, 110 kilómetros por hora, eso representa 51 kilos sobre metro cuadrado la presión de viento. Y ese viento se va a generar a 5 grados centígrados. Seguimos adelante. En el caso 3 está también los gráficos. Eso quiere decir que un cable de guardia o un conductor, un cable de guardia se va a quebrar cuando tenemos 6 milímetros de hielo, tenemos una velocidad de viento de 65 kilómetros por hora, su presión va a ser 18 kilos metro cuadrado y la temperatura menos 9. En igual forma, el caso 4 es la rotura del conductor. Un conductor puede romperse, y entonces la estructura tiene que aguantar, inclusive cuando se rompe un conductor. Entonces, eso también es 6 milímetros de hielo, 65 kilómetros por hora y menos 9 grados centígrados. Y finalmente el caso 5, erección y mantenimiento. Es cuando para la estructura tenemos que armar, ¿no es cierto? Es la erección lo que armamos la estructura. Y una vez que ya está funcionando, hay que hacer el mantenimiento. Alguna cuestión, un angular se quiebra, se rompe, se pierde su galvanizado, etc. Hay que hacer el mantenimiento. Y entonces, ¿cuándo se hace el mantenimiento? Cuando no hay viento. Si estamos arriba en la punta de la estructura y viene el viento, nos puede hacer caer. Entonces, tenemos que hacer el mantenimiento cuando no haya viento y cuando la temperatura sea la temperatura promedio. En este caso, 17,5 grados centígrados. Entonces, por lo menos son este tipo de esos
Esos son los casos que hay que analizar. Y entonces, para cada caso tenemos que calcular. Para cada caso tenemos que calcular la fuerza vertical, la fuerza transversal y la fuerza longitudinal. Se está escuchando adecuadamente, ¿no? Sí. Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a la página 1, vamos a empezar el cálculo. Página 1, diagrama de cargas. Entonces, hemos dicho que en una línea normalmente hay 4 o 5 tipos de estructura. 2 de suspensión, 2 de amarre y una especial. Entonces acá vamos a utilizar una de las diagramas de suspensión. Tipo, le ponemos un nombre para diferenciar del uno del otro. Entonces a este le vamos a llamar HT, Heavy Tangent, tangente fuerte. Simplemente es una estructura de suspensión que hace tangente fuerte. Entonces, primero tenemos que tener los datos generales. Los datos generales. Entonces, tenemos que saber, ya alguien, como quiera que ya estamos calculando el árbol de cargas, el diagrama de cargas, ya el diseño ya han hecho, ya han definido el tipo de conductor, el tipo de cable de guardia, en fin, todo ya tenemos. Entonces, esos datos ya son datos de entrada. Por ejemplo, peso propio del conductor. El conductor es conductor Zeil, ya han decidido cuánta energía va a llevar. Conductor Zeil es el 954 MSM, 900.000 circular 1000. Entonces, eso es un dato del catálogo. Ese pesa, su peso propio, es 1.601 kilos el metro, no, 1.6 kilos el metro. El peso propio es cuánto pesa 1 metro de longitud del cable. 1 metro del conductor Zeil pesa 1.6, 1.6 kilos pesa el cable del conductor Zeil. Y al lado está el cable de guardia o OHGW, Overhead Ground Wire. Overhead encima de la cabeza, Ground Wire, cable de tierra. Es el cable 5,16 de diámetro, 5,16 pulgadas de diámetro, de alta tensión, extra high strength, tensión alta. Entonces, ese es el cable de guardia. Luego, tenemos el peso con 6 milímetros de hielo. Entonces, cuando cae hielo, cuando cae la nevada, entonces se acumula hielo en el conductor y entonces se acumula 6 milímetros de espesor. 6 milímetros de espesor. Entonces, el hielo o la nieve tiene peso. Entonces, esos 6 milímetros que se ha juntado alrededor del cable, pesamos y sumamos al peso propio, y con eso el peso va a ser 2.27 kilos el metro cuadrado del Zeil, del conductor. Tiene que ser más pesado. Y del cable de guardia, 0,566 kilos el metro. Entonces, cada metro va a pesar 0,56 el cable de guardia porque tiene hielo. Luego viene diámetro desnudo. Quiere decir el diámetro sin hielo. Eso quiere decir diámetro desnudo, diámetro del conductor así sin hielo. El Zeil es 29 milímetros. Pero como todo vamos a ver en metros, 0.02961 metros de diámetro. El cable sin hielo. Y el cable de guardia, 0.0079 metros. Está en metros, por eso que hay 2 ceros adelante. Porque serían 0.00794 metros el diámetro del
del cable de guardia desnudo. Ahora el diámetro con 6 milímetros de hielo. Entonces, 6 milímetros hemos dicho es el espesor. Entonces, a un lado son 6 milímetros, a otro 6 milímetros, sumados son 12 milímetros. Entonces, el diámetro desnudo, que era 29, a ese le sumamos 12, 6 más 6, 12, y ese va a ser el diámetro con 6 milímetros de hielo. Con eso va a ser 0.04161, conductor Zeil, y 0.019 metros el cable de guardia. El cable de guardia. También el conductor, también la estructura tiene que tener cadena de aisladores. Los cadenas de aisladores sirven para sujetar, para suspender al cable de fase, el conductor de fase. Entonces, esos aisladores tienen su peso, en este caso vamos a suponer que tiene un peso de 60 kilos, pero solamente tiene aisladores el conductor, el cable de guardia no tiene. Entonces el peso de la cadena es 60. Ahora, cuando el viento le dé, le va a dar en la superficie de la cadena de aisladores, y entonces la cadena es 1,45 de diámetro y altura 2,25. Entonces, el área de la cadena va a ser 0,37 metros cuadrados. Desde la anterior clase hemos visto un aislador cuánto hemos considerado que es un triángulo, y entonces ese base por altura sobre 2 calculamos y multiplicamos por el número de aisladores y tenemos el área. En este caso va a ser 0,37 metros cuadrados. Obviamente que el cable de guardia no tiene cadena. Luego tenemos como dato vano peso. Es decir, ya hemos explicado cuál es el vano peso. Si tenemos, ya hemos ubicado en el cosa las estructuras, y si tenemos 3 estructuras, uno al lado de otro, entonces hay primero un vano, que va a ser su flecha, el conductor va a ser su catenaria. Entonces va a haber una catenaria y otra catenaria, y en el punto más bajo de la catenaria, en un vano y en el otro vano, esa distancia es el vano peso de la estructura del centro. Ese es el vano peso de la estructura central. Entonces, quiere decir que todo ese peso tiene que aguantar esa estructura. En este caso, el vano peso es 650 metros. 650 metros. El conductor y el cable de guardia, como es más delgado y más liviano también, puede ser 800 metros. 800 metros. Luego tenemos el vano viento. El vano viento. El vano viento simplemente hemos dicho que es la semisuma de los vanos adyacentes. En un vano tiene tal longitud, el otro vano tal longitud, sumamos y dividimos entre 2. Entonces es lo que tiene que aguantar esa estructura del centro. En este caso, el vano viento va a ser 525 para el Zeil y 525 también para el cable de guardia. Esos son los datos generales que nos tienen que proporcionar. Por lo menos esos datos nos tienen que proporcionar. Entonces, el cosa que tenemos, el esquema que tenemos para el cálculo, no sé si es correcto o incorrecto. Primero tenemos el caso 1.1, cargas verticales Neskin tacto. Entonces vamos a calcular las cargas verticales en el caso del Neskin tacto. Eso ya hemos dicho que es 65 kilómetros por hora. Eso representa 18 kilos metro cuadrado la presión de viento, y hay 6 milímetros de hielo y una temperatura de -9. Es la Neskin tacto.
No, la carga NESC. Intacto quiere decir que todas las estructuras están sanitas, ¿no? Ninguno se ha roto, ninguno se ha quebrado. Entonces, si se fijan, hay 1.1, 1.2, 1. Etcétera, 1.3. Entonces, toditas son cargas verticales para cada caso. El 1 es para el NESC intacto, el 1.2 es para NESC rotura, el 1.3 es carga vertical sin hielo, etcétera. Entonces, acá simplemente en el punto 1, en el subíndice 1, calculamos todas las cargas verticales para todos los casos. Para todos los casos. Pero nosotros vamos a hacer en esta primera oportunidad las cargas verticales o distribuciones transversales solamente para el caso NESC intacto. NESC intacto. Ya. Entonces vamos a ir al índice 1.1, que dice cargas verticales NESC intacto. Entonces, el 1.1a, el inciso 1.1a, es OHGW, Overhead Ground Wire, cable de guardia. Entonces, ¿cuál es la ecuación para calcular el peso del cable de guardia? Entonces, ahí está, el vano peso con el peso del hielo. Había peso propio desnudo y también peso con hielo, ¿no es cierto? Entonces aquí el más pesadito vamos a agarrar el vano peso con hielo. Entonces simplemente eso. Y vamos a poner el factor de seguridad, un factor de seguridad. Como quiera que estamos diciendo que el viento va a ser 65 kilómetros por hora, entonces puede que sea 70, 75, que sea un poco el viento también, es muy movible. Entonces por eso que ponemos un factor de seguridad. En el caso de la carga vertical en un NESC intacto, el factor de seguridad es 1.5. Y ya. Entonces tenemos tenemos la ecuación vano peso con hielo. Entonces vamos al cable de guardia, lleva los datos generales. El vano peso. El vano peso son 800 metros. 800 metros, el vano peso. Y el peso del cable de guardia con hielo, si se fijan, con hielo es 0,566. Entonces vano peso por peso más hielo es 0,566 y factor de seguridad 1.5. Entonces la ecuación era vano peso 800. Multiplicamos el peso del cable de guardia por el peso con hielo, ¿no es cierto? El peso con hielo es 0,566 y factor de seguridad el factor de seguridad 1.5. Con eso tenemos 679 kilos. 679 kilos. Entonces, ¿qué hemos calculado? La fuerza vertical en el cable de guardia. La fuerza vertical en el cable de guardia, que es 679. Estito nomás vamos a ver. Si van a la página 7, entonces en el cable, el dibujito diagrama, NESC intacto, está el cable de guardia en la parte de arriba, y ahí está la rayita vertical, que es lo que hemos calculado ahorita. 679. Es el esfuerzo vertical que hemos calculado. Y después vamos a calcular el horizontal, 471, que es el transversal, y el longitudinal, 277. Entonces, para eso estamos calculando estos valores. Y si es que van un poquito, una página atrás, a la página 6,
ahí estaba la combinación de cargas, ¿no es cierto? Caso desquintacto, caso 1 desquintacto, dice 1.1 más 2.1 más 5.1, etc. Entonces, eso no quiere decir que hay que sumar, sino que solamente dice que en el caso desquintacto hay que considerar los valores que hemos calculado en el inciso 1.1. 1.1. 1.1 es el fuerza vertical. El 2.1, si es que iríamos más al transversal, calculamos la fuerza transversal. 5, y así sucesivamente. Eso nos dicen los valores que tenemos que colocar en el árbol de cargas. Entonces, con eso hemos calculado, ya sabemos que en el inciso 1.1a o HGW, cable de guardia, hemos calculado el esfuerzo vertical. El esfuerzo, la fuerza vertical que tiene que aguantar la estructura. Ahora, 1.b, 1.1b, el inciso 1.1b, conductor. La ecuación es la misma. Lo que tenemos en el cable de guardia. Vano peso. El peso tenemos que multiplicar por el peso del conductor hielo. Y eso tenemos que multiplicar por el factor de seguridad. Entonces, como quiera que tenemos 3 conductores, 2 laterales que están a los lados y 1 central al medio. ¿No es cierto? Entonces, la cadena lateral, las cadenas laterales, que son 2, su vano peso, ¿cuánto es? Está el dato del conductor, 650 metros, el vano peso. El vano peso de la cadena lateral es 650 en el caso del conductor. Eso multiplicamos por el peso del conductor con hielo. Y ese es 2.27 kilos sobre metro. ¿No es cierto? Y en este caso, en el cable de guardia no había, hay una cadena de aisladores que está agasando, está suspendiendo al conductor. Entonces, como hay cadena de aisladores, la cadena de aisladores tiene su peso, que está en los datos. El conductor tiene una cadena de aisladores de 60 kilos. Como entonces eso más va a ir a darle peso, entonces tenemos que ponerle 60 kilos más. Y eso multiplicamos por el factor de seguridad. Y entonces, multiplicando todo, tenemos 2.303 kilos. 2.303 kilos. Que vamos al dibujito que hemos dicho en la página 7, y esa va a ser la fuerza vertical del conductor lateral. Y en el caso de la cadena central, la ecuación es la misma. El vano peso es 650 kilos. Por el peso del conductor con hielo. Es 2.27. Y hemos dicho que tiene cadena de aisladores, y la cadena central tiene 2 aisladores, así en B, para que el conductor, como está dentro de ese delta, para que el conductor no se balancee, lo amasamos así en B, tiene 2 cadenas de aisladores. Como una cadena pesa 60 kilos, 2 van a pesar 120. Eso más 120, por el factor de seguridad de 1.5, sería 2.393 kilos. Entonces, la cadena central va a tener un pesito un poco mayor. Un poco mayor. Entonces,
como se resumen las cargas verticales, se refieren todo lo que es gravedad, todo lo que es peso de gravedad, peso, 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 peso. Todo lo que hasta ahorita hemos calculado, el peso del conductor, peso del cable de guardia, más el peso de la cadena, etc. Más el peso de la cadena, todo es peso, 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 peso. ¿No es cierto? Entonces, esos serían las cadenas, los pesos, las cargas verticales, los pesos tanto del cable de guardia como del conductor. Este es el inciso 1.1. 1.1. Ahora, podríamos seguir calculando los pesos para la carga vertical en rotura, para la carga vertical, etc. Eso nos vamos a saltar. Nos vamos a saltar eso y vamos a ver, ahora vamos a calcular las cargas transversales para el caso NESC intacto. NESC intacto. Está en el inciso 2. En la siguiente página, inciso 2, ahí dice cargas transversales. Cargas transversales. Entonces, las cargas transversales se refieren, en las cargas verticales hemos dicho que todo es gravedad, todo es peso. Peso, peso, peso. Las cargas transversales es transversal al conductor, en forma en 90 grados le está dando al conductor el viento. Es transversal. Y entonces lo va a soplar al conductor y entonces lo va a querer hacer caer a un lado, transversalmente. ¿No es cierto? Entonces las cargas transversales son todo debido al viento. Al viento. El viento le va a soplar y lo va a querer hacer derrumbar al cable, a la estructura. Y adicionalmente, entonces, eso debido al viento, entonces calculamos el vano viento, y hemos dicho el vano viento es la semisuma de los vanos adyacentes. Es la semisuma de los vanos adyacentes. Y eso multiplicamos por el diámetro del conductor, y eso multiplicamos por la presión de viento. Por la presión de viento. Tenemos el viento, hemos dicho que el viento genera una presión que es igual a 0.0045 B al cuadrado. Y eso nos va a dar en kilos sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces eso nos da una presión. Como nos da una presión, kilos sobre metro cuadrado, y las cargas nosotros estamos calculando en metros, en kilos. Entonces tenemos que multiplicar por el diámetro en metros, y el vano viento también en metros. La anterior clase hemos explicado la presión de viento que le da a una superficie, ¿no es cierto? A la superficie. En el caso del conductor, la superficie, ¿qué es? Su diámetro, ¿no es cierto? Y además multiplicado por todo su vano viento en este caso. Entonces, es como si el ancho por el largo, ¿no es cierto? Si el vano viento es en metros, el diámetro en metros, entonces metro cuadrado los dos, entonces se va a simplificar y vamos a tener solamente kilos. Entonces, eso es lo que va a generar el viento. Entonces, vano viento por diámetro por presión de viento y por el factor de seguridad. Pero, aparte de eso, el viento genera ese esfuerzo transversal. Cuando la línea está en línea recta, entonces al medio tenemos una estructura, digamos. Entonces al lado derecho jalamos, por decir, con 1000 kilos el conductor. Al lado izquierdo jalamos con 1000 kilos. Como al un lado jala con 1000 kilos y al otro lado con 1000 kilos, entonces ambos se reducen, se elimina y tiene simplemente ¿cuánto? 0. Cuando la línea es línea recta, la estructura está aguantando el esfuerzo 0. Pero si tuviese un ángulo la línea hace un ángulo alfa,
Digamos, estamos yendo y hay una casa. Entonces no podemos seguir yendo recto, entonces tenemos que esquivar la casa. Entonces hay un ángulo. Entonces, como hay ángulo, entonces va a haber, jalamos con 1000. Jalamos con 1000, ya no jalamos en la misma dirección, en direcciones contrarias, sino que jalamos con ángulo. Entonces, en la bisectriz del ángulo va a haber una fuerza. Va a haber una fuerza transversal. Y esa va a ser igual a 2T0 por seno de alfa medios. Eso ya hemos, en la anterior clase, bueno, unas cuantas clases atrás hemos explicado. El T0 es la tracción del conductor, con cuánto estamos jalando. T0. Y seno de alfa, alfa medios, alfa es el ángulo que hace la línea. Es el ángulo exterior, no el ángulo interior, sino el ángulo afuera, el ángulo que giramos. Eso es alfa. Entonces 2T0 seno de alfa medios. Eso más hay que sumar a la carga transversal y obviamente hay que multiplicar por el factor de seguridad. Factor de seguridad del viento. Entonces, esto es el caso de las cargas transversales. Es la ecuación de la carga transversal. Entonces pasamos a la siguiente página. El inciso 2.1 dice transversal NESC intacto. Transversal NESC intacto. Entonces, el inciso 2.1a, OHGW, cable de guardia. Hasta el T0 vamos a jalar, en su caso, vamos a jalar el conductor con 1596 kilos. Eso quiere decir. Ya. Entonces, vamos a calcular cuando el alfa es igual a 0, cuando la línea está en línea recta. La línea no tiene ángulo. Entonces, cuando no tiene ángulo, entonces en nuestra ecuación, el 2T0 seno de alfa medios, alfa ¿cuánto es? 0. Seno de 0 es 0. Entonces, ese sumándose desaparece, no va a sumar nada. Entonces, aplicamos simplemente la fórmula vano-viento del cable de guardia. Vamos a la primera página, ahí está el vano-viento, son 525. 525. Más el diámetro del cable de guardia, que va a ser 0.041. 0.041. Y multiplicado por la presión de viento. En la condición ESC, mucho que es 65 kilómetros por hora, multiplicado por 0.045 b al cuadrado, entonces es 18 kilos sobre metro. Entonces por 18 kilos sobre metro. Y factor de seguridad de 2.5. En el caso anterior era 1.5, porque era simplemente peso. Simplemente peso. Entonces los pesos no son tan complicados en cuanto a su cálculo. En el caso del viento, más complicadito, el viento tiene ráfagas, ¿no es cierto? Entonces, por eso que utilizamos factor de 2.5. 2.5. Entonces, eso es el inciso 2.1a es para el cable de guardia. 471. Esa es la fuerza transversal que vamos a poner en el árbol de cargas de la estructura. Ahora, el inciso 2.1b, conductor. El T0, no, ya había un pequeño error, el T0 para el conductor es 3.613 kilos. 3.613 kilos. Entonces, la ecuación es la misma.
la ecuación es la misma. ¿No es cierto? Lo que está en la cosa. Cuando alfa es igual a 0, que la línea está en línea recta, no hay el sumando el 2t0 seno de alfa medios, no hay. Porque alfa es alfa de 0, seno de 0 es 0, entonces eso desaparece. Entonces, cuando alfa es igual a 0, tenemos el vano viento, que en este caso del conductor, está en los datos, es 525. Por el diámetro del conductor, obviamente con hielo, ¿no? Con 6 milímetros de hielo, entonces el diámetro es 0.041 metros. Por la presión que genera el viento, que en este caso es 18 kilos metro cuadrado, ¿no es cierto? Y multiplicamos por su factor de seguridad de 2.5. De 2.5. Ahora, hemos dicho que el conductor está sujetado por una cadena de aisladores. Cadena de aisladores. Entonces, el viento, un esfuerzo transversal, hemos dicho que es el viento el que genera esfuerzo transversal, le va a dar también a la cadena. Entonces, la presión de viento es 18 kilos sobre metro cuadrado y le va a dar en la superficie, en el área del conductor. Entonces, área de la cadena, que es dato 0,37 metros cuadrados. Es el área, un aislador, hemos dicho que es un rectángulo, un triángulo, base por altura sobre 2 por n, entonces eso es 0,37 metros cuadrados. Entonces, con eso multiplicamos la presión de viento y tenemos el esfuerzo que genera el viento en la cadena de aisladores. Por factor de seguridad de 2.5, entonces sumamos, multiplicamos y sumamos, y entonces eso va a dar 1000 kilos. 1000 kilos. 1000 kilos. Luego tenemos el alfa 3, eso lo vamos a un poquito lo vamos a dejar si quieren, pero eso lo vamos a dejar y el de abajito vamos a ver el de la cadena central. El que hemos calculado era cadena lateral, ahora es cadena central. En la cadena central la ecuación es exactamente la misma, entonces es el vano viento, 525, por el diámetro del conductor con hielo, 0.04161, con hielo, con 6 milímetros de hielo, por la presión de viento, por factor de seguridad de 2.5. Entonces, en el anterior caso, habíamos sumado el esfuerzo que genera el viento cuando sopla en la cadena de aisladores. En la cadena de aisladores. Entonces era 18 por 0,37 metros cuadrados, que es el área de la cadena de aisladores. A eso va a soplar el viento. Pero en este caso, como es cadena central, entonces en la cadena central hay dos aisladores, dos cadenas. Por eso multiplicamos por 2. Por el factor de seguridad de 2.5, entonces sería 1016. En vez de 1000, que era con una cadena de aisladores, aquí 1016. 1016. Entonces, entonces ya hemos calculado el esfuerzo transversal para el cable de guardia y para el conductor. Y ya. Entonces ya hemos calculado la fuerza vertical
tanto para el cable de guardia como para el conductor, y también la fuerza transversal debido al viento. Debido al viento. Ahora, estamos calculando todo solamente para el caso NESC intacto, ¿no es cierto? Para el caso NESC intacto. Entonces, como fuerza vertical acabamos de calcular, la fuerza vertical y ahora también la fuerza transversal debido al viento. Entonces hemos calculado la fuerza transversal en el cable de guardia y también en el conductor. Pero el viento le da a todo, le da al cable de guardia, le da al conductor y también a la estructura en sí. A la estructura también lo va a soplar y lo va a querer hacer caer. Entonces vamos a pasar al inciso 5, a la página 5, inciso 5. Inciso 5. Entonces, en el inciso 5, dice viento sobre la estructura. Entonces, es el esfuerzo transversal sobre una estructura. Y el 5.1 dice NESC intacto. NESC intacto es el caso que estamos analizando. Entonces, el NESC habíamos dicho que era 65 kilómetros por hora. Entonces, eso, calculando la presión 0,0045 V al cuadrado, era 18 kilos el metro cuadrado la presión que genera el viento. Entonces, hemos dicho en la anterior clase que cuando eso sopla a una superficie curva, entonces eso es 0,0045 V al cuadrado. Pero si sopla a una superficie plana, como la estructura son angulares, entonces son angulares que tienen una superficie plana, ¿no es cierto? Tienen una superficie plana. Entonces, por lo tanto, cuando es superficie plana, se multiplica por 1.6, ¿no es cierto? Por 1.6. Y eso le va a dar a la estructura. Y además hay un factor de seguridad de 2.5. 2.5. 2.5, ¿no es cierto? Entonces, con eso tenemos 72 kilos sobre metro cuadrado. 72 kilos sobre metro cuadrado. Esa es la presión de viento que le va a dar a la estructura. Presión de viento. Entonces hemos dicho que la presión de viento tenemos que multiplicar por una superficie, a la superficie que le está dando, ¿no es cierto? En este caso, la superficie que le está dando es a toda la estructura en forma lateral que viene. Entonces hay que sumar toditos los angularcitos, porque es articulada. Hay que sumar cuánta superficie, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Todita esa superficie hay que sumar. Esa superficie nos va a dar en metros cuadrados. En metros cuadrados. Entonces el viento le va a dar ahí, pero al salir de la estructura también a la cara interna también le va a dar. Entonces, en realidad el viento le va a dar a la cara que está entrando y también a la cara que está saliendo de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, toda la superficie que hemos sumado de los angularcitos, entonces, eso pero 2 veces, al entrar y al salir. Al entrar y al salir. Entonces, por eso hay que aplicar a 2 veces el área proyectada de cada cara de la estructura.
de cada cara de la estructura. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Si no hay más preguntas, vamos a continuar. Hemos calculado ya el viento que le da en la estructura, ¿no es cierto? Como superficie plana, multiplicamos por 1.6 y factor de seguridad de 2.5 del viento. Y ese valor, esos kilos metro cuadrado, esa presión, lo multiplicamos por el área, pero a 2 veces del área a la entrada y a la salida le va a dar. Entonces, el área de la estructura por 2. Ahora, vamos a calcular también la estructura tiene que aguantar su propio peso. Entonces, cuando está el angular, la estructura está armada, y los angulares de abajo que están a nivel del suelo tienen que aguantar todo el peso de la estructura que está hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, simplemente eso nos hemos olvidado indicar. Está en el inciso 6, peso propio de la estructura. Entonces, en el caso NESC, que es lo que nosotros estamos ahora analizando, es el peso propio. El peso propio no sabemos. El fabricante, cuando calcule la estructura, él va a saber cuánto es el peso. Nosotros ahorita no sabemos. Entonces, por eso ponemos en el peso, en el esfuerzo vertical, peso propio, simplemente le ponemos un factor de seguridad de 1.5. 1.5. Entonces, ese esfuerzo más vamos a sumar, y el dibujito de la página 7, y el peso propio de la estructura por 1.5, que es el factor de seguridad. Es el factor de seguridad. Y finalmente nos estaría faltando, como habíamos terminado fuerza vertical y la transversal, ¿no es cierto? La vertical es debido a la gravedad, todo es peso. El transversal es debido al viento, y además al ángulo que hace la línea. La línea con el ángulo alfa que hace la línea. Ese es el esfuerzo transversal. Ahora, el longitudinal es en el sentido del conductor. Entonces, en realidad es cuando lo jalamos el conductor, ese va a ser el esfuerzo longitudinal. Pero una estructura jalamos en un lado con 1000 kilos, hemos dicho, y jalamos con el otro con 1000 kilos. ¿Cuánto es la resultante? 0 más 1000 menos 1000 sería 0, ¿no es cierto? Pero para que podamos poner un cierto valorcito a eso, entonces, lo que consideramos es que agarramos dos vanos adyacentes, y entonces suponemos que en el un vano, a un lado, hay el esfuerzo, pero a una temperatura máxima. En este caso, a 50 grados, temperatura máxima. Entonces, a la temperatura máxima, al conductor lo estamos jalando con 628 kilos. Y al otro vano, al vano adyacente, eso que no es real, pero algo hay que hacer, jalamos el conductor a la temperatura mínima. La mínima es menos 10 grados centígrados. Entonces hemos dicho que la temperatura mínima, el conductor se contrae, entonces su longitud es menor, pero el esfuerzo, la tracción de jalado es mayor. Y por eso que la tracción de jalado a menos 10 grados del conductor es igual a 796 kilos.
era 628 con la temperatura máxima, con la mínima 796, y la diferencia es 168. Y la diferencia es 168. Entonces, ese 168 va a ser el esfuerzo longitudinal en este caso del conductor del cable de guardia. Y eso, en la siguiente página, la condición es que el inciso 7.a, es la condición NESC intacta, condición NESC, sería 168.04 kilos por el factor de seguridad. El factor de seguridad debe ser 1.65. 1.65. Simplemente para saber este 1.65, este factor de seguridad, en algunos casos hemos dicho que es 1.5, ¿no es cierto? En el vertical, 1.5. Y en el otro, 1.1, cuando es fieso. Entonces, 1.5 por 1.1 es 1.65. Entonces, el factor de seguridad del esfuerzo longitudinal, 1.65. 178 por 1.65 sería 2.77. 2.77. Y básicamente, con eso hemos terminado el cálculo de la fuerza vertical, la fuerza transversal y la longitudinal en el caso de NESC intacto. En el caso de NESC intacto. Entonces, si es que se fijan el inciso 10 dice, caso 1, NESC intacto, seguir los incisos 1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 7.a. Entonces, el inciso 1.1. Si vamos al inciso 1.1, al inicio de nuestro cálculo, era la fuerza vertical. El inciso 1 era la fuerza vertical. La fuerza vertical. El 1.1a era el cable de guardia. 1.1a, cable de guardia, es 679. Eso en la página 7 está el caso, el dibujito, caso 1 NESC intacto, y el cable de guardia, el vertical es 679, a ambos lados, 679, 679. El inciso 1.1b es del conductor. Entonces dice cadena lateral 2303. Si se fijan, la fuerza vertical es 2303 en los laterales. 2303. Y en el central debería ser 2393. No sé si se han equivocado, lo han copiado igual, pero en la cadena central era 2393. 2393. Entonces serían las cargas verticales, tanto en el cable de guardia como en el conductor. Era el inciso 1.1. Luego vamos al inciso 2. Al inciso 2. El inciso 2 eran cargas transversales. Cargas transversales, ¿no es cierto? El inciso 2. Mano viento por diámetro, por presión de viento, etc. Y entonces el 2.1a es NESC intacto. NESC intacto, 2.1a NESC intacto. Para el cable de guardia era igual a 472. Vamos al dibujo a la página 7.
Entre la 471 es la fuerza transversal en el cable de guardia, 471, ¿no es cierto? Y el inciso 2.1b es del conductor, el esfuerzo transversal. Entonces, si se fijan a la altura del conductor está 1000 kilos. Con eso hemos calculado el esfuerzo en el conductor, el transversal en el conductor, 1000 kilos. Luego nos dice que vayamos al inciso 5.1. 5.1. El 5.1, el inciso 5 es viento sobre la estructura. Viento sobre la estructura. ¿No es cierto? Eso hemos dicho que como el viento le va a dar en la superficie plana, la presión de viento que hemos calculado para el conductor, multiplicamos por 1.6 y además multiplicamos por su factor de seguridad de 2.5, con eso tenemos 72 kilos el metro cuadrado, la presión. Entonces, en el dibujito, en el diagrama que tenemos en la página 7, en forma lateral, unas flechitas están yendo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el viento le va a dar a toda la estructura una presión de 72 kilos el metro cuadrado, hemos calculado, por 2 veces el área de la estructura. Al entrar y al salir va a dar la fuerza. Entonces la presión, que es en kilos sobre metro cuadrado, y sumamos el área de toda la estructura, entonces el área va a ser en metros cuadrados, entonces el valor nos va a dar en kilos. En kilos. Luego nos dice que vayamos al inciso 6.1. El inciso 6 es el peso propio de la torre, hemos dicho, ¿no es cierto? Peso propio de la torre. El inciso 6.1 nos dice que el peso propio no sabemos nosotros cuánto va a ser. Lo que sí le decimos que coloque un factor de seguridad de 1.5 en el caso del caso Neskin-Tacto. Entonces, en el dibujito, en el diagrama, en la parte central abajito, dice PP, peso propio, PP, peso propio por 1.5. Por 1.5. Por 1.5. Y finalmente, lo que nos falta es el esfuerzo longitudinal. El esfuerzo longitudinal. Para eso hemos dicho que tenemos dos vanos, en un vano con temperatura máxima, el otro con temperatura mínima. Entonces, esa diferencia hacemos, que era 168, y multiplicamos por su factor de seguridad, que es 1.65, y eso va a ser 277 kilos, hemos dicho, y eso colocamos en el longitudinal 277 en el cable de guardia. Un cable de guardia. Ahora, de toditas estas, con eso hemos acabado las tres fuerzas, vertical, longitudinal y transversal. De toditas estas fuerzas, la vertical, longitudinal y transversal, la más determinante es la fuerza transversal, debido al viento, la que el viento le va a dar y lo va a querer hacer tumbar la torre. Entonces, si es que calculamos la estructura, el contratista, el fabricante de estructura va a diseñar la estructura, configuración X, Z, no sé cómo harán los fiesitos, él va a definir qué configuración va a tener. Entonces, eso va a afectar con las fuerzas verticales, transversales, longitudinales. Y si calcula con la longitudinal nomás,
una longitudinal nomás, el 70% de los fierritos van a estar sobredimensionados. El esfuerzo del transversal es el que genera el mayor esfuerzo. Pese a que el vertical es más grande, pero el vertical, una angular que tenemos así, jalamos transversalmente y entonces lo podemos romper. ¿No es cierto? Es lo que hay que ponerlo grueso, el angular. Pero si verticalmente jalamos, va a aguantar harto. Sea 2300, no importa, aguanta. Entonces el esfuerzo transversal es el que determina el peso de la estructura. Es lo que hay que jalar y luego, obviamente, hay que hacer el cálculo con el vertical y con el longitudinal para que aguante la estructura los tres tipos de esfuerzos. Los tres tipos de esfuerzos. Entonces, con esto hemos acabado el primer caso. Tenés quintado. El siguiente caso es el viento máximo, caso 2. Entonces, para el viento máximo, igualito tendríamos que hacer todito, como hemos hecho. Vertical, transversal, longitudinal, son el inciso 1.3, 2.3, 5.3, etc. Pero eso vamos a dejarlo para la siguiente clase. Entonces, usted se va a tener tiempo para un poquito repasar lo que ahora hemos hecho. Y el longitudinal, transversal, el viento máximo, todo eso, es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Entonces, si tienen preguntas, podemos hacer un intercambio de ideas. Bien, si es que no hay más preguntas, no hay preguntas, de momento vamos a quedar ahí. Somos 36 participantes, y de acuerdo a lo que tenemos aquí anotadito, el siguiente sábado es 4 de julio, ya estamos en julio, el siguiente sábado es 4 de julio, ahí vamos a dar el primer parcial. Ahí vamos a dar el primer parcial. Entonces, yo simplemente lo que les pido es que traigan su computadora y para que yo pueda verlos desde acá. Porque si no traen su computadora y no se los ve, entonces no se va a poder verificar cómo están haciendo el ejercicio, así que necesariamente tienen que traer. Yo les voy a dar las preguntas, entonces yo a todos los voy a poder ver desde acá. Les vamos a dar un tiempo para que hagan, terminan eso, el examen, ya fue en forma manual o como sea, luego sacan una foto y lo pasan a Classroom y entonces eso va a ser, tienen que pasarlo en el tiempo que yo les diga, no tienen que atrasarse porque el Classroom les va a decir mandó atrasado. Entonces, eso más, no sé si tienen preguntas. Inge, sobre el tiempo para entregar el examen, para enviarle, había dicho usted 5 minutos. No sé si podría ampliar más ese tiempo porque hemos tenido algunos compañeros, yo en el tiempo de entrega, 5 minutos había dicho, es muy poco, Inge, para lograr enviarle. No sé si podrá un poco más ampliar este tiempo. La idea es que tengamos, por decir que sea el examen 30 minutos. Los 30 minutos terminan de calcular. Entonces a los 30 minutos dejan de calcular. Y tienen esos 5 minutos para sacar una fotito y luego enviarlo. En esos 5 minutos se puede. Lo que pasa que
30 minutos, siguen haciendo el ejercicio, el examen, hasta los 35 minutos y después de 100 quieren mandar. Ahora, si se atrasan 1 minuto, 2 minutos, no creo que haya problema. Pero hay otros que dicen que se han atrasado 20 minutos, 30 minutos, que si eso no es natural, no es lógico, ¿no? Así me parece que... Inge, una cosa. Sí. En otros exámenes que hemos dado, lo mismo nos ha dado un tiempo para subir y cuando todos nos ponemos a subir, el sistema es como si se saturaría y nosotros ya hemos enviado y sigue cargando, o sea, queriendo enviar el documento y tarda en eso. Y en eso no sé si podría haber alguna consideración también. Pero por eso, si empiezan a mandar, entonces el Classroom va a decir a qué hora han empezado a mandar. El problema es de que mandan 30, 15 o 20 minutos después. No tienen que esperar a que pase el tiempo. A los 30 minutos dan la foto, al 30 minutos y medio ya envían. Entonces va a tardar 1 minuto, 2 minutos en concluir el envío, pero va a llegar a 35 minutos, 36 minutos, que si no hay problema. No hay problema. A lo que me han dicho es de que, digamos, usted termina en 30 minutos, luego lo envía en 30 minutos y su examen lo pasa a su compañero por WhatsApp. Y su compañero recibe en ese momento, empieza a copiar todo, copian 10, 15, 20 minutos y recién manda. Es lo que me han dicho. No sé si será verdad. Inge, sería bueno que nos diera la tolerancia, digamos, máxima de, o sea, 5 minutos, ¿verdad? Como nos dijo para enviar, pero una tolerancia hasta 15, digamos, máximo, o 10 por lo menos, algo así. Mucho es 15. No, una tolerancia no sería, Inge, solo para aceptar, digamos. No, 15 es mucho. Lo importante es que ustedes manden en ese interín de 5 minutos. Y nada más. Ustedes ya no tienen por qué más tener problemas. El sistema será que puede tardar, entonces el sistema nos dice cuánto se han retrasado. Dice cuánto se han retrasado. Ya veremos qué pasa. Si 30, 40 minutos, bueno, es otra cosa, pero si se atrasan 5 minutos, 6, 7 minutos, ya no va a haber problema. Entonces en eso quedaremos de momento. Inge, una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Solo le vamos a enviar fotos porque en otras materias esas fotos nos hacían guardar como un documento PDF y ese PDF nos hacían cargar. Si quieren PDF también. Cualquiera de los dos. Porque yo creo que el examen no va a ser solo una hojita, por lo menos 2 o 3 o 4 hojas va a ser y en eso habría que, para que no se pierda, decían, todo eso adjuntado con su nombre le mandan el documento, decía. Sí, claro, con nombre tienen que poner nombre de toditos. Y nombre completo. Si quieren en PDF también pueden mandar mejor. Ya de momento quedaremos en eso entonces. Hasta el día... ¿Hasta cuándo? Hasta el día sábado, como el día. Ok, hasta luego.